Doctor Marcial, buen día. ¿Me copia el audio? Sí, sí le Sí. copiamos, doctor. Perfecto. Ok, entonces, estimados colegas, vamos a continuar nuestro tema. El doctor Edwin nos va a dictar el tema sobre el curso BPOF parte uno. Entonces le presento al doctor Edwin. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Marcial. Apreciados colegas, tengan buenos días cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta segunda parte que vamos a tratar sobre buenas prácticas de oficina farmacéutica. Antes de ello, permítanme compartir un momentito. Bien, ¿me confirma, doctor Marcial? Sí, se está compartiendo la Sí, pantalla. sí, sí, doctor. Sí le estamos visualizando. Bien, entonces damos por iniciado. Bien, apreciados colegas, nuevamente buenos días, futuros colegas que hoy interactuamos en esta sala. Sin duda, como químicos farmacéuticos responsables directos del medicamento, es importante entender nuestras normas aplicables en todo, en todo campo de acción, en la industria, en toda la etapa donde recorre el medicamento. El día de hoy, en esta primera parte, vamos a hacer un resumen previo a tratar las buenas prácticas de oficina farmacéutica, por qué es importante del cumplimiento de las buenas prácticas y qué riesgos requiere eh, o se orientan las buenas prácticas a prevenir. Hay dos riesgos principales que parten desde la BPM, desde la manufactura, así es que acompáñenme para iniciar a este recorrido y luego llegamos a la parte ya para tratar las buenas prácticas de oficina farmacéutica y en la segunda fecha también ahondaremos al respecto sobre la BPOF. Bien, básicamente como objetivo a tratar este tema pues es interpretar, analizar y sobre todo eh, para la implementación y para garantizar como químicos farmacéuticos en las oficinas farmacéuticas eh, las condiciones adecuadas, óptimas de almacenamiento y también garantizar la seguridad a través de una dispensación adecuada y la eficacia también a través de todo este valor agregado que generamos como químicos farmacéuticos, de la trazabilidad, las condiciones de almacenamiento, garantizando también el acto farmacéutico que se resume en la dispensación y también haciendo las nuevas buenas prácticas que se han incorporado en esta estructura, las buenas prácticas de farmacovigilancia y, y orientado sobre todo a los riesgos eh, que puedan generar los medicamentos. Bien, hemos considerado ver algunos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver de manera muy resumida aspectos normativos, porque la industria farmacéutica en el mundo viene a ser una de las industrias más reguladas que existen, al igual como otras industrias, las aeronáuticas, la NASA, que ha generado eh, protocolos de alta complejidad de cuidados. Imagínense pues una persona en una nave donde no hay hospital, donde no hay cocina, donde no hay todas las condiciones. Imagínense que han hecho protocolos, esto del HACCP, gestión de riesgos, y también nosotros como industria farmacéutica
al diseñar, formular, manufacturar medicamentos hasta la etapa de dispensación, también somos una de las industrias más reguladas porque tratamos con medicamentos, que los medicamentos pueden ser, la esencia es que generen un bien, para eso han sido diseñados, pero también al no tener el control en alguna etapa pueden generar un daño, es decir, se pueden convertir en un arma letal, como ya lo hemos pasado con algunos casos en el mundo y en el Perú, ¿no? En el mundo, por ejemplo, eh, la talidomida, en el Perú, el suero fisiológico, entre otros. Es importante también ir gradualmente. En esta primera parte vamos a ver algunos aspectos, alcances, conceptos y ya llegaremos a los requisitos de la BPOF. Bien, como parte de nuestra estructura actual vigente, recuerden que el Perú firmó un TLC con Estados Unidos en el 2009, en las cuales este tratado de libre comercio que se firmó con Estados Unidos, pues generó un impacto saludable sanitario. Lo considero así porque antes de ello, en el país teníamos unas normas de menor rango, decretos supremos, resoluciones ministeriales, y de alguna manera no garantizaba calidad, seguridad y eficacia. Eh, este cambio surge y por primera vez en nuestra historia republicana, en estos más de 200 años, generamos la primera ley sobre el producto farmacéutico, la ley 29459-2009. Pero también han pasado a la fecha más de 16 años y aún hay brechas por seguir acortando y mejorando, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, muy resaltable es que esta ley 29459 recoge tres pilares, tres principios muy importantes de la OMS. Uno de ellos que es que tenemos que garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. Y con respecto a seguridad y eficacia, pues en el Perú es una fotografía que tenemos que tomarlo con mucha atención. Hemos avanzado a este momento 139 moléculas que garantizan calidad, seguridad y eficacia, es decir, 139 moléculas intercambiables. ¿Cuánto hemos avanzado? Recuerden que también en aquellos años, tanto México, Brasil, Argentina, Chile también afianzaron a ello, tomando la postura de Perú. Y fíjense cómo están nuestros países vecinos, ¿no? Brasil garantiza el 100%, México de la misma manera, Chile ya está muy avanzado, ellos están próximos a cerrar, a cubrir y nosotros en el país estamos muy lejos. Y eso es responsabilidad también de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Otra figura que quiero comentar en esta parte normativa es lo siguiente. Somos un país que manejamos una estructura normativa sanitaria unitaria, es decir, una ley 29459 que aplica a nivel nacional, sus reglamentos de la misma manera y la resolución ministerial, la 554-2022, o la norma de la BPOF, también tiene ese alcance, ese contexto que sea aplicable a nivel nacional por las autoridades, en este caso las DIRIS y DIRESAS o jerezas, quienes hagan sus veces. Sin embargo, esta es la norma que siempre se ha visibilizado, se ha percibido hasta la fecha, que no se aplica de esa forma unitaria, homogénea, es decir, con ese mismo criterio. Solamente sin ir muy lejos, lo que estamos en Lima, en Lima tenemos, en Lima metropolitana, divididos pues geográficamente en cuatro diris y en las cuatro diris hay algunos criterios
que no lo manejamos de una manera uniforme, ¿no? En algunas DIRIs consideran eh, que las áreas o algunas particularidades en cuanto a la aplicación, ojo, la norma tiene un alcance a nivel nacional. Hemos mejorado, sí, pero aún todavía falta, sobre todo de todas las normas, hemos identificado esta norma específicamente que requiere ser interpretada y aplicada de manera uniforme, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Hemos mejorado, sí, anteriormente, hace unos 4 o 5 años atrás, el famoso winchazo. A veces generábamos algunas discrepancias y los inspectores iban con su wincha para medir de acuerdo al croquis y a veces por algunas diferencias de unos centímetros más o menos generaban alguna situación de observación. Eh, Eso hay que mejorar. Y para mejorar, obviamente hay que interpretar, hay que analizar y hay que aperturar este tipo de espacios, más aún como responsables directos como químicos farmacéuticos. Bien, otra mención, pues sabemos, las leyes las generan el Congreso y para modificarlas tenemos que llegar al Congreso. Los decretos supremos hay que llegar al Ejecutivo y las resoluciones ministeriales en ese rango decreciente a nivel del ministerio, en este caso de salud, ¿no? Bien, como resumen decía, pues el 2009 el país tomó una postura y nace la ley 29459 y en esa gradualidad, como toda norma, siempre hay una gradualidad en su aplicación. Primero, con el enfoque de riesgo, se avanzó en la primera parte donde nacen los productos a nivel de manufactura, BPM, en los laboratorios y BPL. Ahí se consistió la gradualidad en la implementación de esta nueva ley que nos traían nuevos requisitos, validaciones, calificaciones, obviamente para garantizar la calidad de los productos. Ojo, las buenas prácticas están enfocadas específicamente a garantizar la calidad de los productos. Luego pasamos a una etapa intermedia a nivel de las droguerías, transportes, ¿no? Aéreos, marítimos, terrestres, de país a país, en la llegada de los productos y luego de nuestros almacenes principales, como cenares o las droguerías, y su traslado a nivel nacional a través de las buenas prácticas de distribución transporte. Eso también, estas normas nacen en el 2015 y hubo una gradualidad en su implementación. Hubo nuevas exigencias también, mapeos térmicos, calificaciones, validaciones, sobre todo incidiendo en los riesgos en la cadena de frío principalmente y la trazabilidad, entre otros. Aquí ya partíamos con un enfoque de aseguramiento de la calidad, bajo una estructura de asegurar, garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia. Y luego, mire, nos tardó muchísimo, 2009, y en el 2022, en julio, justamente como en este mes, se publica la resolución ministerial, la 554, la BPOF en adelante, y en las cuales, pues, hasta la fecha estamos sensibilizando, capacitando. Pasó por algunas etapas de marcha blanca, ampliación de plazos y luego ya a partir de noviembre del 2024 en adelante entra en vigencia y a la fecha. Y eso lo vamos a ver a detalle. Fíjense, nos ha tomado desde el 2009 hasta el 2022. Sin duda nos regulábamos con una norma anterior que estaba enfocado más a almacenes y eso generaba también alguna figura de estos temas de algunas situaciones de
observaciones o discrepancias, porque era una norma que requería, por ejemplo, en almacenes en droguerías, cuarentena, era la norma que nos estábamos acogiendo, y eso generaba estas situaciones, ¿no? De controversias, observaciones, y ello obviamente sin duda ha sido saludable esta llegada de la PPOF vigente, pero aún todavía hay sectores, hay colegas que han hecho un análisis, consideran en algunos aspectos a seguir mejorando, y también ahora vamos a ver que hay algunos requisitos, hay algunos eh, partes como para la destrucción, el manejo de los rechazados, que faltan cerrar a este momento todavía. Faltan cerrar, digamos, con las directrices, cómo va a ser la eliminación. Mira, estamos desde el 2009 al 2026 y falta cerrar algunas partes sobre la disposición final, la eliminación de los productos en estos establecimientos farmacéuticos. Sin duda, son retos también, son parte de todos nosotros para poder ir acortando estas brechas. Bien. Entonces, antes de tratar ya sobre las buenas prácticas de oficina farmacéutica, vamos a ver de manera muy resumida por qué es importante las buenas prácticas y qué aspectos a tomar en cuenta desde las BPM. Hay dos principios que lo vamos a resaltar en las BPOF. Como químicos farmacéuticos, todos debemos tener en el chip el concepto claro sobre la manufactura de medicamentos. Aquí en esta lámina, con estas 6 imágenes, vamos a ver cómo parten, cómo nacen, cómo se manufacturan los productos farmacéuticos. Es decir, para llegar a este momento de iniciar la manufactura pueden pasar entre 5, 10, 15 años. Va a depender mucho de la molécula. Si el fabricante parte de un diseño, de una fórmula nueva, pues va a tener que cumplir todos los estudios, ¿no? In vitro, preclínico, fase uno, fase 2, fase 3, para elevar y generar su expediente que garantice calidad, seguridad y eficacia. Y una vez que sustente ello, somete a la DIGEMIT el registro sanitario, y la DIGEMIT evalúa si es conforme, si cumple, pues otorga el registro sanitario. Este proceso puede tardar entre 5 a 20 años. Eh, una vez que tenga el registro sanitario, el fabricante, el titular, ya inicia la manufactura, y para ello, obviamente, para estos estudios ha realizado pilotos, digamos, en menor escala. Y en este proceso de validación de sus áreas, de sus procesos, pues ya la planta ha tenido que implementar, validar, y para ello ya debe estar listo, ¿no? Entonces, el registro sanitario significa que el fabricante cuenta con las condiciones para manufacturar. Y para ello, pues, el director técnico con sus tres, me comentan en el chat, en la industria, el director técnico se apoya con 3 áreas, con 3 responsables químicos farmacéuticos. En el chat, a ver si me ayudan, ¿qué áreas específicamente la ley, los decretos supremos, la 014, requiere en una industria de manera mandatoria a desempeñarse como químico farmacéutico, ¿no? Son 3 áreas específicamente. Entonces, el director técnico se reúne no solamente con los 3 responsables que estoy citando, sino con los demás responsables, ¿no? Si ustedes son director técnico, yo soy director técnico y vamos a manufacturar un producto, cápsulas, antibióticos, vamos a simular en estas imágenes amoxicilina de 500 miligramos, pues yo voy a citar a la reunión, a la sala, a los, al jefe de almacén, a los jefes de control de calidad, de producción, de aseguramiento de la calidad, al jefe de mantenimiento,
que todo esté en orden, ¿no? Una vez que todos me confirmen que esté en orden, pues firmamos, damos la conformidad de esa orden de manufactura y ahí se consigna el lote del producto tal cual ha sido autorizado. Una vez que lanzamos la orden de manufactura, empieza el proceso de la siguiente manera. En esta primera etapa de pesada o dispensación o fraccionamiento o pesada y pospesada de materias primas. Aquí parten dos principios que van a llegar hasta las BPOF. No confusión es uno de ellos, es decir, no tocar un IFA o una materia prima que no corresponde o está en stand-by, en cuarentena, o peor aún, con etiqueta roja rechazado. No confusión, no confusión. Ese es uno. Y el otro principio es no contaminación. Hay IFAs que deben ser manipuladas dentro de ambientes controlados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en buenas prácticas una cabina de flujo laminar en las cuales, bueno, una cabina que protege al manipulador y los operarios están debidamente con sus CPPs, ¿no? Con su protección. Aquí la bioseguridad. Hay insumos que se pueden operar en espacios controlados, hay insumos de menor riesgo que se pueden operar como ustedes están viendo en este momento. Aquí esos dos principios, no confusión y no contaminación, porque luego pasan a otras etapas y si contaminas un ingrediente, un IFA o un excipiente, se contamina microbiológicamente, pues puede al producto contaminar a todo el lote y el producto finalmente puede no cumplir los límites microbianos. Luego pasan a otras salas, como estos son polvos, son mezclas por mezclado principalmente, y en cada etapa el jefe de producción va supervisando, va llevando el control. Todas las salas son controladas hasta la etapa del envasado, en su primer envase. En este caso, las cápsulas vienen a ser su primer envase, los blisters. Hasta esta etapa las salas son debidamente muy controladas y en cada etapa pues hay parámetros críticos a controlar. Por ejemplo, en el encapsulado, el peso es muy determinante. Si dice que contiene 500 miligramos, debe contener 500 miligramos, no 400, no 600 miligramos, ¿no? Y el corazón de la planta aquí es control de calidad. Control de calidad va en cada estación, en cada etapa, supervisando. Si, por ejemplo, detecta en este proceso de encapsulado que dice que debe tener 500 miligramos más menos 5% y no contiene, pues paraliza el control de calidad. Y ese lote que no cumple, pues es una merma, va rechazado y pide el ajuste, la calibración en la dosificación. Y luego pasa a la etapa final, al área de acondicionado. Ojo, cuando estamos en fabricación, área de acondicionado. Y cuando ya sale después de fabricación, por ejemplo, de la India, llega a Perú y en Perú nos dice inyecte una información adicional, eso es reacondicionado. Y en esta etapa de acondicionado, pues se da el valor comercial, la forma farmacéutica, cómo ha sido autorizado en el registro sanitario, ¿no? Si es cápsulas de amoxicilina de 500 miligramos por 30 unidades, van tres planchas de estos blisters, el inserto, ¿no? Y si es jarabe con los dosificadores, de acuerdo a la forma comercial que ha sido autorizado. Bien, esto luego pasa al almacén. ¿A qué almacén, a qué área iría, apreciados colegas? Al almacén cuarentena, ¿no? Al almacén de cuarentena. Entonces ya estamos haciendo una conexión entre manufactura y BPA y almacenamiento. Y luego vamos a hacer la conexión entre almacenamiento, BPA, a las oficinas farmacéuticas. Fíjense qué tan importante es. La vigencia del producto, la vida útil, empieza desde aquí, desde el inicio de la manufactura. Hay productos que pueden estar a la espera de su digamos, envasado por falla de la máquina. A veces se tiene que importar el repuesto, puede demorar una semana,
un mes, 2 meses y el producto está a granel, a la espera, pero su vigencia sigue siendo día a día, ¿correcto? Bien. Luego pasamos a esta segunda etapa ya de almacenamiento y distribución, porque somos un país que importamos en la gran parte de los productos, la importamos. Somos un país con una industria nacional que hace 10, 20 años atrás sí estaban los principales laboratorios en el país, un efecto de alguna manera de la inestabilidad en el país, entre otros factores, hicieron que muchas plantas transnacionales cerrasen en el país, ¿no? Acá en el país están muchas plantas y actualmente nuestra industria nacional pues no es lo que teníamos hace 20 años atrás. Sin duda hoy importamos en gran parte de los productos y eso también amerita a tener un control desde el origen, desde el origen de la ruta del producto. Cuando hablamos de BPA, no es que si soy importador, pues yo voy a controlar desde que llega a mi almacén. No, yo tengo que garantizar desde que parten los productos, más aún si son productos controlados, termosensibles. Tengo que monitorear desde que son embalados el producto. Tengo que ver cómo se ha comportado por vía marítima los 45 días, 60 días, o por vía aérea las 72, 96 horas, o vía terrestre, desde el punto de origen hasta el punto de aduanas, y de aduanas tengo que monitorear hasta que llegue a mi almacén, ¿no? Entonces, eh, con respecto a esta segunda parte de BPA y BPDIT en almacenes, distribución y transportes, en el país tenemos dos normas, la resolución ministerial la 132 2015, que es la BPA, y la resolución ministerial la 833 2015, que es la BPDIT. Son dos normas que hermanan, que contienen casi los mismos considerandos, solamente varía en el sentido. Cuando hablamos de BPA, almacenamiento, pues el producto está en un almacén físico, ¿no? Y cuando hablamos de distribución y transporte, ese producto ha pasado a una cabina o a una tolva de una unidad rodante, de un transporte, y está en ruta, está en movimiento. Entonces los riesgos son distintos, ¿no? Hay mayor riesgos hoy, más aún con el tema de incertidumbre, el tema de eh, el tema eh, en el país que tenemos que mejorar por el tema de inseguridad, robos, los choques, los huaicos. Todo ello se tiene que prever en distribución y transporte. Hay más riesgos de tenerlo en un almacén fijo, ¿no? Bien, aquí para resumir sobre BPA y luego llegar a oficinas farmacéuticas de manera muy resumida, pues podemos citar lo siguiente, ¿no? Tenemos que garantizar desde origen, si importo de la India, Europa, hasta aduanas y más aún atento estar si es que el producto pasa por canal rojo. Todos los productos que pasen por canal rojo pues son aperturados, son verificados físicamente, así sea un producto controlado, así sea un producto congelado, se apertura y uno tiene que estar atento, ¿no? Luego pues llegan estos productos, como estamos viendo en esta primera imagen, a través de BPDIT. Fíjense, vamos a hablar de BPA desde el área de recepción, pero llega con BPDIT. Fíjense cómo se hermanan una con la otra. En el país, estas dos normas lo tenemos separadas, pero en el mundo exterior generalmente estas dos normas forman parte de una sola, digamos, ¿no? Como estamos viendo aquí en la práctica. ¿Cómo llegan los productos al área de descarga de mi almacén? BPDIT, ¿ok? Llega en unidades controladas,
trazables, documentado y el personal. Luego pasa a mi almacén, por ejemplo, hablando un poquito de BPA, este es un almacén, está llegando al área de descarga, que dice la BPA tiene que tener un techo aligerado. Luego se hace la descarga, pasa al área de recepción. eh, Hay una puerta grande para productos, hay una puerta pequeña para el personal. Pasa al área de recepción y en el área de recepción pues se verifica el embalaje, cómo ha llegado, si los productos corresponden al documento, la factura, packing list, si es importación. Y luego pasa al área de cuarentena. Aquí en el área de cuarentena es la puerta de ingreso a nuestro almacén. Si nosotros controlamos bien, verificamos, muestreamos el producto, pues todo lo que van a pasar van a ser productos aprobados, conformes. Pero ¿qué pasa en la práctica? En el día a día? A veces no hacemos ese control adecuado y a veces ingresan productos de dudosa procedencia, hasta falsificados en almacenes formales, almacenes del Estado inclusive, ¿no? Entonces es importante en cuarentena y el rol importante del químico farmacéutico para hacer ese filtro. Es como tu puerta de ingreso a tu casa. Si haces un buen filtro, un buen control, pues vas a tener productos y vas a tener la tranquilidad cuando haya un seguimiento de un producto o una pesquisa, pues todos los productos van a ser conformes, ¿no? Y lo que pasa en el almacén es parte del día a día, orden, limpieza, FIFO, FEFO, verificación, es parte del día a día, pero lo importante aquí es el control en el ingreso, que todos los productos sean de procedencia formal, legal, conformes y no haya riesgos de productos contaminados, con falla de calidad o peor aún, productos sujetos a observación, es decir, de dudosa procedencia, falsificados, ¿no? Luego, la orden de salida, se hace el picking, se lleva al área de embalaje y al área de despacho y finalmente se conecta a través, hasta aquí hablamos de BPA y luego necesitamos a BPDIT para que llegue a la farmacia que puede estar en Lima, que puede estar en las regiones del país. Y para ello nuevamente llegamos con BPDIT. Fíjense cómo se hermanan entre la BPA y la BPDIT. Bien. Hecho esta primera parte introductoria, para luego tratar sobre las buenas prácticas de oficina farmacéutica, hacemos el siguiente resumen, ¿no? Sin duda, los medicamentos son controlados en toda la etapa de manufactura y requieren ser controlados hasta la etapa final, que es la entrega al paciente a través de la dispensación. Y es ahí donde vamos a tratar ahora en adelante sobre las buenas prácticas de oficina farmacéutica. En esta misma secuencia, también los productos requieren ser almacenados con las temperaturas adecuadas. Hay productos de temperatura ambiente, hay productos de temperatura ambiente controlada de 15 a 25, hay productos termosensibles de 2 a 8, hay productos higroscópicos que requieren una humedad controlada, hay productos fotosensibles que requieren ser protegidas de la luz. Entonces, eso va a depender ya de cada uno de nosotros, de lo que tengamos en nuestras farmacias, de lo que manejemos también. Y en función a ello va a exigir el grado del cumplimiento de la norma. Es decir, si yo voy a comercializar en mi farmacia productos refrigerados, pues voy a tener que implementar para el control y garantizar todo ello. Si voy a manejar productos sujetos a condiciones de almacenamiento, de control de temperatura, eh, y mi farmacia está en una zona calurosa como Ica, Trujillo, el Oriente, que supera los 25 grados, necesariamente tengo que tener medios para poder climatizar, bajar la temperatura a ese rango de 15 a 25, ¿no? Tan solo que tenga un solo producto ya me exige garantizar esa condición. Bien, entonces vamos a continuar. Eh,
estamos en Lima, algunos están en regiones, obviamente decíamos nuestra ley es única y a nivel de ubicación donde nos encontremos, pues las autoridades. Hay órganos desconcentrados, en el caso de Lima tenemos las cuatro DIRIS, ¿no? La DIRIS Lima Norte, Centro, Sur y Este. Cada DIRIS tiene digamos, una área geográfica, ¿no? En caso de Lima región, como departamento o ahora región, también la Direza Lima, por ejemplo, en el caso de Lima, la Direza, la sede está en Huacho, en Huaura, en Huacho, y desde Huacho tienen que venir a Huarochirí, que es parte de Lima, tienen que trasladarse a la parte sur, a Yauyos, a Cañete, ¿no? La jurisdicción de Lima y, y la sede está centralizada en Huacho. En el caso de Lima Metropolitana estamos segmentados en cuatro diris y a nivel nacional, en cada región, pues las direzas que son las encargadas de fiscalizar, regular a las boticas y farmacias y a las FARES en su región que corresponda. Bien, lo que hemos notado es muy importante antes de aperturar y también apreciados colegas, antes de asumir una nueva dirección técnica de una botica, de una farmacia, principalmente de una botica o una Fares, es importante incidir a los propietarios, a los futuros propietarios de boticas principalmente, la importancia, el concepto o la esencia de un establecimiento farmacéutico. Entiendo que por temas de pandemia, quizás muchas boticas nacieron por una necesidad, digamos, de contrarrestar el tema económico al bloquearse, pero hoy en día muchos establecimientos que nacieron pues han ido cerrando, algunos se mantienen, algunos también que iniciaron de manera formal al notar la exigencia y las supervisiones, las inspecciones y las faltas y las multas, algunos han optado por hacer su cierre y aún así se mantienen ya en el otro lado. Es importante, apreciados colegas, transmitir a los dueños, a los propietarios de boticas principalmente, la importancia y la esencia de un establecimiento farmacéutico. Eh, es importante ello, darle la información que la botica que pretende aperturar, ya sea en Lima o en regiones, es un establecimiento de salud, es un establecimiento donde es diferente a otro tipo de negocio, como una bodega, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que darle de conocer a los propietarios eh, el cumplimiento no solamente de parte de la autoridad sanitaria, sino también de otros actores como la municipalidad, también hay la DIGEMI también, eh, las DIRIS o las direzas, ¿no? Entre otras instituciones. También hay que indicarle que van a estar sujetos inclusive a fiscalización, digamos, conjunta. A veces hay seguimiento por productos falsificados o de dudosa procedencia en las cuales llegan y en estos últimos meses estamos notando las inspecciones, los operativos conjuntos, ¿no? Con policía fiscal, la fiscalía y a veces, pues si no le hacemos entender ello, la importancia de un establecimiento de salud, de un establecimiento farmacéutico, pues sin duda tienen que ser sensibilizados para poder garantizar que los productos y también el rol importante del químico farmacéutico. Esto lo expreso de una manera muy proactiva, de una manera muy propositiva, porque estando en estos últimos meses en el colegio nos ha llegado
a veces de parte del propietario, esa mejora también, ¿no? Esa mejora. Doctor, mire, yo he aperturado, pero su colega o el químico farmacéutico tal no me ha indicado así, solamente me ha indicado, déjeme todo a cargo, yo me encargo, yo hago todas las gestiones y le entrego y luego pues me entrega aperturado todo bien y uno piensa que todo está conforme, de pronto tengo una inspección y me multaron, me hicieron un cierre, pero no tenía la información y por eso estoy cerrando porque pienso que no es lo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante ello. Esto también le traslado porque en el Perú o el Perú actualmente está incrementándose los índices de informalidad y sobre todo en el manejo de los productos del mercado negro, es decir, los productos este, informales o la informalidad. Eh, la OMS ya resalta y la OPS que en el país, en el Perú, de cada 10 medicamentos, uno está en la condición de subestándar, es decir, de baja calidad o en condición de falsificado o de dudosa procedencia. Es decir, si en este momento nosotros en esta sala somos un promedio de 30, en este momento a 3 familias de lo que estamos compartiendo en este momento estaría llegando medicamentos en esa condición. Sin duda, eso no es saludable. La otra fotografía y el otro dato es más preocupante. En el mundo estamos liderando nosotros como el país con los altos índices de informalidad y en materia de productos farmacéuticos de comercio ilegal. Es decir, después de China, estamos nosotros entre Paraguay y Perú. Y en la región de Latinoamérica, se los transmito también con estas cifras muy alarmantes, en Latinoamérica somos el país con mayor índice de falsificación. Es decir, estamos liderando, somos el top número uno. Eso, sin duda, más aún como responsables directos del producto farmacéutico, no es muy saludable. Es por eso que estamos sensibilizando de manera específica estos aspectos para poder afianzar y mejorar, no solamente como profesión, no solamente nuestro rol como químico farmacéutico, sino en materia de salud pública, porque el riesgo obviamente implica para todos, para todos. En ese sentido, pues exhortamos a cada uno de ustedes también al asumir una responsabilidad, trasladarle esa información de qué consta, cuál es la responsabilidad, cuál es el propósito, la esencia y ese establecimiento, ya sea esa botica, que aquí va a estar sujeto también a las fiscalizaciones, a los incumplimientos, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar ya sobre las buenas prácticas de oficina farmacéutica, las BPOF. Bien, es una norma que habíamos esperado por muchos años, 2009, recuerden, y recién en 26 de julio del 2022 se publica y hasta este momento nos regulábamos con dos normas, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, que venía desde un estudio de la OMS del año 85, imagínense, y la otra norma era el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, la resolución 013-2009. Es decir, en las farmacias y boticas y fares cumplíamos dos buenas prácticas, almacenamiento y dispensación. Se publicó en julio, luego iba a entrar a los 6 meses en vigencias, hubieron varias ampliaciones de plazo a mayo del 2024, eh, 23, noviembre 20.
23, luego en noviembre del 24 ingresa ya en vigencia. La fecha de esta norma está vigente, así es que vamos a ver qué nos trae esta BPOF. De lo que decíamos anteriormente, trabajamos o contemplaba dos buenas prácticas, almacenamiento y dispensación. Hoy contemplan esas dos buenas prácticas, almacenamiento, dispensación, y se incluye buenas prácticas de farmacovigilancia, y estas tres vienen a ser de carácter mandatorio para todas las oficinas farmacéuticas, es decir, para las boticas, farmacias y servicios de farmacias o FARES. Y hay dos buenas prácticas optativas, es decir, el establecimiento que brinde dicho servicio tiene que aplicarla, y estas dos buenas prácticas recaen en lo siguiente. Las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico solo aplica para aquellas que manejen pacientes o con pacientes internados, donde hay una ficha técnica, ¿no? Esto generalmente las FARES de clínicas u hospitales con pacientes internados, de nivel 2 a más, ¿no? Y la otra buena práctica de distribución y transporte, solo aquellas a las que hagan entrega a domicilio. Entonces, ahora contemplan cinco buenas prácticas, de las cuales tres son mandatorias y dos son optativas. En otra vista, pues las BPOF pues, contienen cinco buenas prácticas, lo que manejamos anteriormente, almacenamiento, dispensación, ahora se incluye farmacovigilancia, estas sí son mandatorias para todas las oficinas farmacéuticas, y optativas, distribución y transporte cuando entregan a domicilio, y seguimiento farmacoterapéutico para las FARES, clínicas o hospitales que manejen con pacientes internados. Bien, algunas definiciones, pues esta estructura contempla algunas definiciones, por ejemplo, la acción correctiva, acción preventiva, ¿no? Acción preventiva, prevenir el riesgo, ¿no? En una farmacia, ¿qué riesgos podríamos prevenir? Por ejemplo, la temperatura, que es crítico. El control de la temperatura es crítico, ¿no? Otro riesgo que es crítico también, que los productos lleguen de procedencias formales, que los productos sean legales, es otro riesgo evitar. Ligados a esta nueva buenas prácticas que se incorpora, las buenas prácticas de farmacovigilancia, por ejemplo, las reacciones adversas a medicamentos, las famosas RAN, ¿no? Que es que eh, resume como cualquier reacción nociva o no intencional a un medicamento. Y esta, pues, tienen tres, digamos, de acuerdo a la gravedad, tres condiciones, ¿no? Leves, pues, que es una manifestación tolerable por el paciente, que no pone en riesgo al paciente y no requiere algún tratamiento, ¿no? Una moderada, que si bien es cierto, no pone en riesgo al paciente, pero sí requiere de una medida como una suspensión del medicamento o una disminución de la dosis del medicamento. Pero una condición grave ya es aquella condición que pone en riesgo a la vida de la persona, ¿no? Que puede llevar a la muerte o a malformaciones congénitas. Por ejemplo, en los diarios a veces, pues de alguna manera un poco distorsionadas salen, ¿no? Cuando a veces se da el caso en una botica, pero en los diarios dicen en la farmacia, tal, un paciente que llegó, le aplicaron una inyección y el paciente fallece a los minutos, ¿no? Camino al hospital. Eh, y haciendo, pues, de esta información un poco, digamos, el análisis, ¿no? Profundizando, pues, se trataría de un shock anafiláctico, ¿no? ¿Qué pasó? Se dio una situación, ¿no?
Entonces, eh, hoy estamos en un momento de un cambio climático. En estos momentos, en Lima, lo que estamos en Lima, deberíamos estar en una condición de invierno, con lluvias, a una temperatura entre 2, 13 grados, 14 grados, 15 grados, en comparación a los años anteriores, pero hoy estamos entre 20, 21, 22, o sea, 5 a 6 grados de lo que deberíamos estar. Esto sin duda va a generar también en otros lugares más cálidos y más adelante, como en otras regiones, sin duda un impacto en la temperatura, ¿no? Entonces hay que estar muy atento, más aún con los productos termosensibles. Es importante conocer estos tres factores externos que afectan la vida útil. Con mayor agresividad, la temperatura. En un termosensible, la temperatura puede, en horas, puede deteriorar íntegramente a una vacuna o un biológico, a un medicamento. La temperatura, sobre todo en los termosensibles, en horas, días, semanas, puede deteriorar drásticamente, inutilizarlo, ¿no? La humedad también hay que tener en cuenta, no es muy agresiva como la temperatura, la humedad toma más tiempo, ¿no? Meses, años para poder llegar a esa condición. La luz también es otro factor, pero ya los medicamentos hoy en día son diseñados ya con un sistema de empaque, envases que protejan, pero sin embargo también está al alcance de nosotros. Si nosotros tenemos productos fotosensibles, podemos ponerlo pues en unos estantes, como en otros lugares, en otros países, pues los productos son conservados en ese tipo de, ¿cómo se llama? Ese tipo de estanterías con tipo cajonetas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero es manejable por nosotros, podemos nosotros ubicar los productos y poner barreras físicas que protejan la luz. Está al alcance. Lo más determinante es la temperatura. Sí, tenemos que tener el control, el monitoreo durante las 24 horas. Hoy en día ya hay dispositivos como los data lawyers que te llevan el control hasta tu celular y vas monitoreando, así como las cámaras de tu casa, la temperatura del refrigerador, de la cámara fría, de la congeladora durante las 24 horas, a lo que antes, hace 10, 20 años, no teníamos ese alcance. No sabíamos de lo que pasaba en la madrugada, en la mañana, a veces se iba la luz y ni cuenta nos dábamos nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día sí. La humedad también es manejable aún, un deshumecedor portátil pequeño para un área eh, pequeña en las farmacias y boticas. A diferencia de los grandes almacenes de las droguerías, son otras condiciones que se requiere. Estamos ya en una farmacia, una botica, son áreas eh, cortas, digamos, ¿no? No son áreas como las de gran almacenamiento. El impacto de la temperatura es determinante, sobre todo en los termolábiles o en los termosensibles, ¿no? Los biológicos, las insulinas, las vacunas, entre otros, hay que tener en cuenta. Hoy con los data lawyer llevamos el control las 24 horas. Los productos higroscópicos también, las formas farmacéuticas sólidas, las sales de rehidratación, por ejemplo, los liofilizados, entre otros, sobre todo las grajeas, entre otros, que pueden ser afectados en el tiempo, con menor agresividad en el tiempo. También, ¿dónde nos ubicamos? En Lima mismo, tener un almacén, una farmacia en Chorrillos es distinto a tener en Ate, por ejemplo, ¿no? Son climas distintos, humedad, son condiciones distintas, ¿no? Sin ir muy lejos. Los fotosensibles también, como la adrenalina, la atropina, la clorfenamina, el diazepam, el fenobarbital, entre otros, hay que tener en cuenta. Bien,
¿Qué nos trae esta estructura de las buenas prácticas de oficina farmacéutica también a una resolución? Esto lo vamos a ver en la semana siguiente a más detalle. La resolución 810-2024, en las cuales ha generado a 43 partes o artículos o los literales de los artículos en 43 partes, modificaciones, ¿no? Sin duda, esto de una manera propositiva, en la cual también me incluyo, es una lectura que tenemos que mejorar, ¿no? No es muy común que en el 2024 las 554 se publique y a los dentro de año y medio también se modifique 43 considerandos. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Y a futuro que nos sirva esta, digamos, esta situación a ir mejorando. eh, y cuando uno revisa estos cambios, estas modificaciones, resulta que pues son modificaciones de las 43, 5 modificaciones a considerar y las demás son consideraciones o mejoras, modificaciones, sobre todo de eh, precisar, aclarar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en estas tres modificaciones, en la primera, en el numeral A de la 554, esto es con respecto a aseguramiento de la calidad, decía, ¿no? Eh, decía, las directrices de la política de calidad estén establecidas en el manual de calidad y aprobada por sus directivos de mayor nivel organizacional. Eso decía en la 554. Ahora con la 810, con la resolución 810, que ha generado una modificatoria, dice lo siguiente, y esto es vigente en adelante, ¿no? La política de calidad ya no menciona las directrices de la política de calidad, ahora dice la política de calidad a secas. Entonces, eh, ¿qué vienen a ser las directrices de la política de calidad? Pues, lineamientos. La política de calidad son lineamientos, entonces se ha mejorado con mayor objetividad el párrafo. La política de calidad debe estar establecida en el manual de calidad y aprobado por sus directivos de mayor nivel organizacional. Hasta ahí decía lo mismo. Ahora se detalla eh, representantes legales o propietarios según corresponda. Se ha detallado los directivos de mayor nivel organizacional, es decir, los responsables, es decir, los propietarios. En un RUC 20, representante legal, o en un RUC 10, propietario. Se ha especificado, ¿ha surtido esto, surte algún efecto en la calidad, en la seguridad, en la eficacia del medicamento, que la esencia de la norma que debería generar? Bueno, es un tema más de mejora en la redacción. Y así de los 43, 5 modificaciones sí son de impacto, que lo vamos a analizar. Las demás son básicamente de este contexto de mejorar. Entonces, en ese ánimo, también en adelante revisemos las normas para que las normas salgan pues sin estas situaciones que puedan generar alguna figura de durante su aplicación o precisión puedan generar las famosas situaciones de discrepancias, ¿no? Discrepancias y obviamente entre el inspector y el colega auditado, ¿no? Entre inspector y director técnico. Bien. Entonces vamos a revisar lo que nos trae esta estructura de la BPOF. Bien, decíamos como toda norma
tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta BPOF? Pues garantizar las condiciones de almacenamiento y también calidad, seguridad y eficacia a través de el- la dispensación. El ámbito de aplicación a esta norma tiene alcance a nivel nacional. La base legal se recoge en la ley 29459, su reglamento, decreto supremo, la 014, la 016, entre otros. En definiciones, los invito a revisar la norma. Hay definiciones como acciones correctivas, acciones preventivas, autoinspección, ¿no? Entre otros, por ejemplo, este, eh, también es bueno, importante, las no conformidades, mayor, menor, críticos, entre otros. Luego viene en el numeral 7 ya las consideraciones específicas. Son cuatro consideraciones específicas, ¿no? Sistema de aseguramiento de la calidad, es decir, nos lleva ahora la farmacia, las boticas, a este nuevo enfoque de aseguramiento de la calidad, una estructura eh, donde el director técnico tiene que garantizar, y también en el 7.2, parte de ello tiene que apoyarse en el personal, en el recurso humano, director técnico, el personal técnico y quienes forman parte de, no solamente director técnico y personal técnico, también las personas de caja, las personas de limpieza, o si hay un vigilante en otro tipo de establecimiento, también tienen que ser sensibilizados en algunos aspectos sobre BPOF, por ejemplo, en farmacovigilancia. Una paciente llega de manera muy presurosa con el jarabe y su niño, y de pronto el primer contacto es el vigilante y lo que va a hacer la paciente es: señor, señor, ¿con quién? ¿Dónde está la persona que me puede atender? Mi niño está convulsionando, acá tengo el jarabe, a ver, por favor, lo he comprado aquí ayer y esto está ocurriendo. Entonces, el vigilante tiene que estar debidamente capacitado, sensibilizado, para orientarlo de manera oportuna y al responsable, ¿no? O la cajera. Quizás en ese momento el director técnico está haciendo su inventario o está en una comunicación con la autoridad y tienen que tener esa, digamos, esa claridad en ese aspecto. Luego viene la documentación 7.3, y en la documentación ya de lo que veníamos nosotros haciendo con la estructura anterior, solamente se enmarcaba en el MOF y POES, procedimientos. Hoy en día, pues, se toma esa corriente de sistema de aseguramiento de la calidad, donde ya en esta corriente hay manual de calidad, hay procedimientos, no solamente de almacenamiento, dispensación, incluye ya otras como farmacovigilancia. También pues hay programas y formatos que se convierten en registro, es decir, ya sobre una estructura de lo que veníamos haciendo, pero ya se le ha dado un contexto ligado a gestión bajo el enfoque de aseguramiento de la calidad. Luego, el otro pilar es la infraestructura, mobiliarios y equipamientos, ¿no? Entonces, estos son los pilares que sobre esto se van a implementar las buenas prácticas dependiendo de cada realidad de cada establecimiento. Y en función a eso se implementará eh, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de dispensación, farmacovigilancia y, cuando corresponda, seguimiento farmacoterapéutico y también distribución y transporte. Bien, entonces vamos a tratar gradualmente de ver estos tópicos en esta primera parte. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, pues la norma nos indica que el director técnico debe, obviamente,
conjuntamente con la autoridad máxima, los propietarios, ¿no? Deben garantizar que todo lo que van a, eh, adquirir de todos los medicamentos que se encuentren en su establecimiento, deben estar en áreas controladas, debidamente controladas, los productos deben ser trazables, deben adquirirse a proveedores calificados, eh, los productos no deben tener observaciones de calidad, fallas de calidad. Es decir, el sistema de aseguramiento de la calidad abarca a todas las áreas y ésta debe estar orientado a implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de la BPOF, ¿no? En ese sentido, esta estructura de aseguramiento de la calidad debe garantizar que eh, el establecimiento elabore una política de calidad y esto debe estar establecidas en el manual de calidad. Aquí ya nos hablan de dos requisitos de la política de calidad y esto debe estar en el manual de calidad y debe ser aprobado por sus directivos de mayor nivel organizacional, es decir, por los dueños, ¿no? Por los dueños. Y y este manual de calidad debe contener como mínimo misión, visión, eh, eh, organigrama, eh, y las funciones y responsabilidades del personal. Mínimamente debe tener ello. Bueno, aquí cuando ya hablamos entre manual de calidad y funciones y responsabilidades que pueden estar especificadas en las descripciones del trabajo o en el MOF. Entonces ya estamos hablando de dos documentos, el MOF, el Manual de Organización y Funciones, y el Manual de Calidad. Anteriormente solamente manejamos el MOF y POES. Ahora estamos incluyendo el manual de calidad y adicionalmente debe haber una política de calidad. Vamos a ver en las láminas siguientes algunos ejemplos de ello, ¿no? Es decir, el aseguramiento de la calidad nos lleva a que garanticemos eh, con la trazabilidad, con las condiciones del adecuado almacenamiento y la dispensación que recae en la responsabilidad del director técnico día a día. Eso es en síntesis. Y para ello, pues tenemos que tener las funciones y responsabilidades, tenemos que establecer procedimientos de manera física, generalmente en el país, o digital, como en algunos establecimientos, eh, de las actividades que se llevan a cabo en el día a día en la farmacia o en la botica, que los productos sean adquiridos de establecimientos con autorizaciones y cumplimiento de las buenas prácticas, que no se realicen con algunas situaciones, como por ejemplo que no se realicen canjes, rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomenten el uso racional del producto farmacéutico. Esta parte lo vamos a ver en la segunda parte. También hay una resolución donde hay algunas prohibiciones que no deben haber dentro de las oficinas farmacéuticas, ¿no? Como alimentos, pero hay algunas exclusiones también que podemos tenerlas. Bien, y para ello es importante, para estructurar un sistema documentario del BPOF, conocer dónde estamos, en qué dimensión del establecimiento. Aquí hemos traído tres condiciones de establecimientos. La primera corresponde a una farmacia pequeña en la cual el propietario viene a ser, o propietaria, también colega director técnico, es decir, una farmacia, un químico farmacéutico, una farmacia. Él es el responsable en dos condiciones, como propietario y también como director técnico. A veces también se apoyan con un personal técnico, pero ellos asumen esas dos condiciones. Luego viene esta segunda opción que es la de mayor
alcance a nivel nacional a través de las boticas eh, o boticas principalmente, donde hay un propietario, puede ser una persona o puede ser RUC 10 o RUC 20 o propietarios. Por ejemplo, una SAC, una SAC o una SA si es una cadena de mayor complejidad. Entonces, propietario o propietarios y luego viene el director técnico. Inclusive puede haber un asistente de acuerdo al tamaño del tipo de establecimiento. Hay algunos que incluyen un QF asistente, de acuerdo al horario de atenciones también incluyen. Y también se apoyan con personal técnico en farmacia. También hay otros como vigilancias, responsable de caja. Lo ideal es, aquí estamos básicamente sentando en los responsables. Y aquí tenemos en el extremo derecho otra figura, esto básicamente para clínicas, FARES, servicios de farmacias, donde hay un directorio o el director responsable director general del hospital o de la clínica, o hay un directorio, y a veces delegan a una gerencia o a un responsable, y sobre ello viene ya el servicio de farmacia. Y dentro del servicio de farmacia a veces hay farmacias para los asegurados o no asegurados, o dentro del servicio de farmacia hay farmacia clínica, farmacia eh, también para hospitalizados o también la farmacotecnia. Va a depender mucho dónde nos ubiquemos, pero este es, digamos, de acuerdo a las responsabilidades que estamos ligados, los dos responsables, como propietario y como director técnico, que asumen la responsabilidad compartida ante las instituciones. En el caso del director técnico, pues principalmente ante la autoridad sanitaria. No solamente es la DIRIS, no solamente es DIGEMIT, también puede surtir alguna otra responsabilidad ante otras entidades. Y el propietario o dueño ante todas las instancias, municipalidades, INDECIS, Ministerio de Producción, entre otras, como Fiscalía, en casos de productos con observaciones, entre otros. SUNAT, entre otros. Bien, aquí tenemos una estructura eh, para el caso de un servicio de farmacia, de un hospital, ¿no? Que tienen sus departamentos, servicios de farmacias, y donde el director técnico y también hay responsables en cada tipo de farmacia. Por ejemplo, acá tenemos las farmacias para hospitalizados, farmacotecnia, farmacia clínica, farmacias de investigación en casos clínicos, entre otros. Va a depender mucho dónde nos ubiquemos. Siempre el director técnico y el responsable de mayor, digamos, alcance. En este caso de un hospital, pues el director general del hospital y el director técnico, y pueden haber también químicos farmacéuticos, en este caso asistentes, en cada ya farmacia específica. Bien, luego de ello, de estructurar dónde estamos, dónde me estoy ubicando, pues es importante tener en cuenta lo que nos decía de tener misión, visión, política de calidad, ¿no? En función a ello, pues cuando hablamos de misión, pues nos lleva al presente, ¿no? La misión, pues nos lleva a aterrizar
dónde estamos partiendo, ¿no? El presente. Define el propósito fundamental de la organización, en este caso del establecimiento farmacéutico, ¿no? Incluyendo su compromiso con garantizar calidad, seguridad y eficacia de los productos y, y con ese valor agregado, ¿para qué? Para mejorar pues la calidad de vida de los pacientes. Y cuando hablamos de visión, pues de visión nos orienta hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro. Establece ese estadio, esa dirección de cómo queremos vernos en el futuro, corto, a mediano, a largo plazo, ¿no? Y cómo queremos estar en un futuro con este emprendimiento de esta farmacia, de esta botica o esta FARE que estamos implementando o que estamos tomando la posta. ¿Cómo queremos vernos en un futuro? Posicionarnos, liderar, ser referentes, que mi botica sea reconocido en el medio donde yo estoy por mis vecinos, que la botica tal tiene una atención personalizada, profesional permanentemente. Quiero posicionarme, pues para ello tengo que trabajar en ello, ¿no? Y lo importante, pues, garantizar la calidad, seguridad y eficacia a través del acto de dispensación, ¿no? Y luego viene la política de calidad. Y la política de calidad, como habíamos visto, es un lineamiento, ¿no? Es una directriz, es un enunciado que plasma la organización a modo de compromiso, ¿no? Eh, En otros lugares del mundo y en otros sistemas de gestión, como las ISOs y otras herramientas de gestión, la política es un compromiso firme, eh, que es como un acto de compromiso en el cual la organización se compromete a cumplir la norma, la BPOF. En el país gradualmente estamos dándole esa importancia. Inicialmente no lo dábamos esa importancia de la política de calidad, pero cuando vamos más allá de nuestras esferas, de nuestras buenas prácticas y vamos en otros escenarios de el manejo de las normas de calidad, ambiente, seguridad en materia o otras normas, pues la política de calidad sí es un documento que tiene importancia. Es auditada, por ejemplo, es verificada su cumplimiento. Por ejemplo, si estamos, y en el país ya tenemos por lo menos una primera farmacia certificada en ISO, la farmacia institucional de la DIGEMIT, que está en sede en la DIGEMIT en San Miguel. Por ejemplo, ellos lo tienen y deben tenerlo muy claro con respecto a la política de calidad con enfoque a ISO. Ellos cumplen una política de calidad mix, orientado así como este ejemplo que tiene un alcance a BPOF y adicionalmente a ISO. Y la política de calidad con enfoque a ISO es auditada y es verificada su cumplimiento, es decir, eh, a todo el personal eh, le preguntan si conoce sobre la política de calidad y también ven el grado de sensibilidad que haya tenido desde su punto de trabajo, desde su responsabilidad, cómo cumple con la política de calidad en su establecimiento, por ejemplo, ¿no? Esto, sin embargo, gradualmente nosotros en nuestro ámbito de normas de las BPOF, gradualmente se está dando ese enfoque. Y como política de calidad, pues es una declaración de principios de compromiso de la empresa en relación a la calidad de sus servicios respecto a una norma, en este caso a la BPOF. Debe reflejar, pues, la misión, la visión y el compromiso, ¿no? De cumplir la BPOF. Aquí, por ejemplo, vamos a leer la política de calidad. Dice, Farmacia UFAR manifiesta su compromiso, palabra clave, en el cumplimiento de las BPOF con alcance a los servicios. Aquí ya está eh,
resaltando el alcance de los servicios de esta farmacia. Dice, con alcance de los servicios, almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia. Es decir, no está contemplando distribución y transporte y seguimiento farmacoterapéutico porque no brinda dicho servicio. Mediante la política de calidad, adoptando los siguientes compromisos. Dos puntos, dice, la alta dirección, es decir, los dueños, el propietario, asume el compromiso de proveer los recursos necesarios para cumplir con los requisitos legales y normativos de la BPOF y de otras normas que le sean de su aplicación. ¿Recursos necesarios para qué? Para mantener una infraestructura adecuada, bien pintado, bien limpio, con el aire acondicionado operativo, con su mantenimiento preventivo, con los estantes bien acordes, con su calibración o dispositivo de termohigrómetros permanentemente, saneamientos ambiental, capacitación al personal. Entonces, para ello se requiere recursos con su sistema de control, su software, ¿no? Entre otros. Y también dice, todo el personal busca la mejora continua en busca de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes, capacitándose permanentemente. Y luego dice adquirir y dispensar productos trazables de calidad, seguros y eficaces que mejoren la calidad de vida de la sociedad, de sus vecinos, bueno. Y luego implementar, gestionar la identificación y gestión de riesgos de las sospechas RAN de los productos que dispense. Está amarrando almacenamiento, dispensación y fármaco vigilancia. Y esta política de calidad ha sido aprobada por gerente general y comunicada a todo el personal. Fíjense, esto es una política de calidad que cumple las BPOF. Y así podemos plasmar política de calidades para las otras buenas prácticas. Es importante tener el concepto, la misión, la visión, también otros conceptos, el objetivo de la organización. Bien, eh, ya vimos esta parte de la política de calidad y ahora vamos a ver otros requisitos como el sistema documentario, ¿no? Sistema documentario, que las funciones y responsabilidades deben estar en la descripción del trabajo. Esto normalmente en el MOF. Ojo, el Manual de Organización y Función del MOF es otro documento que tiene un, una finalidad muy distinta al Manual de Calidad. A veces confundimos, son dos documentos universalmente en el mundo que son distintos. Manual de calidad es uno y manual de organización y funciones es otro. Es decir, ahora nos trae a esta estructura de un sistema documentario, de un sistema de gestión de calidad. Tenemos manual de calidad, ahora nos requiere manual de organización y funciones, aunque no lo dice así, dice las funciones y responsabilidades del personal deben estar claramente especificadas en las descripciones del trabajo. Pero en el mundo, universalmente, las funciones están plasmadas en el MOF, en el Manual de Organización y Funciones, que es un documento que tiene características y fines muy distintos al Manual de Calidad. Luego tenemos los procedimientos, los famosos POEs. Luego tenemos los programas, programas de inventario, programas de saneamiento, programas de autoinspección, los formatos, que es parte ya del día a día, formatos de control de temperatura, control de limpieza, control de capacitación, entre otros, y los documentos obligatorios. Acá tenemos los libros oficiales, ¿no? De ocurrencias, de control de los productos controlados, las normas, entre otros. Aquí en documentos también tenemos que hilarlos a las famosas alertas, que lo podemos tener de manera digital o de manera impresa, o, y todo ello tiene que estar debidamente precisado en nuestros procedimientos. Es decir, hoy las BPOF tiene esta estructura de un enfoque de calidad, de aseguramiento de la calidad. Antes solamente era MOF
y POEs y formatos, ¿no? Hoy es manual de calidad, dentro del manual de calidad, política de calidad, MOF, procedimientos, programas, formatos y otros documentos que estén al alcance del control según el tipo de establecimiento. Aquí habíamos visto, por ejemplo, entre la primera versión, la 554, y la modificatoria con la 810 del 2024. Habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el acta de inspección, pregunta, ¿no? Cuenta con un manual de calidad donde constan las directrices de la política de calidad aprobados por sus directivos de mayor nivel organizacional. Pues habíamos dicho, ya no se redunda entre directrices de la política de calidad, solamente dice la política de calidad y se detalla a a los directivos de mayor nivel organizacional, se detalla, se describe representante legal RUC 20 o propietario RUC 10 según corresponda, como hemos visto tres escenarios, ¿no? Entre para una farmacia, una botica o una Fares. Bien, sobre el personal, es importante el personal en una oficina farmacéutica, el que determina llegar a esa visión o tener el control, el de garantizar todo lo que ocurre, es gracias al recurso humano. Si hay un recurso humano debidamente sensibilizado, debidamente fortalecido con sus competencias, sus habilidades que van adquiriendo en el tiempo, bajo la supervisión y la orientación del químico farmacéutico, pues estoy seguro que en ese establecimiento va a fluir bien, no va a haber observaciones, no va a haber faltas, todo va a estar controlado. Pero si esto no sucede, si el químico farmacéutico no tiene ese control, no asume presencialmente acorde al horario de funcionamiento y no está capacitado o sensibilizado el personal técnico en farmacia, va a ocurrir lo que en estos últimos meses, a través de las inspecciones, a través de los operativos conjuntos, pues va a generar observaciones críticas, incluyendo más allá también de asumir algunas responsabilidades de carácter administrativo y más allá que puede ser también responsabilidad de carácter civil hasta penal con lo que se está notando ante la ausencia o la falta de control por o los responsables mancomunados, ¿no? Químicos farmacéuticos y propietarios. En ese enfoque es importante tener muy en cuenta ello. Las oficinas farmacéuticas funcionan bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico. El químico farmacéutico supervisa todo su recurso humano, tiene la responsabilidad de sensibilizar desde una inducción, de capacitar para el desempeño y control adecuado. El químico farmacéutico hace el acto de dispensación y el técnico en farmacia, ojo, técnico en farmacia, no dice técnico de otras profesiones. Eh, la ley y la norma es clara, técnico en farmacia. Y técnico en farmacia eh, que haya terminado sus estudios de técnico en farmacia. Mm, Y eso hay que tenerlo claro también, y eso hay que resaltarlo también al propietario. Se requiere un personal técnico en farmacia con estudios concluyentes que puede sustentar con su título, que decía anteriormente con el título, luego generó una barrera burocrática, luego Indecopi dijo no, que diga lo que anteriormente la Ley General de Salud eh, eh, prima, técnico en farmacia que puede sustentar con su título una constancia u otro documento que la institución emita. Entonces, es importante tomar en cuenta ello. Eh, Aquí el personal pues debe estar debidamente identificado, estar bajo la supervisión del director técnico, ¿no? Es importante aquí el rol que va a asumir el director técnico en una oficina farmacéutica. En materia de sensibilización, capacitación, recae ya en la responsabilidad del director técnico,
él debe realizar un procedimiento de inducción, si el personal nuevo, y luego capacitación. Inducción en esa etapa inicial. La inducción es el momento en el cual cuando se incorpora un personal nuevo, pues se le da a entender dónde está llegando, cuál es la política del establecimiento, cuáles son sus condiciones, y esta etapa de inducción puede tomar una semana, 2 semanas o un mes. Una vez cuando uno va viendo que el personal ya se siente, digamos, sensibilizado, dónde está, puede ya iniciar a sus responsabilidades que se le asigne, pues forma parte, ya pasa a ser parte de la capacitación continua, y para ello debe haber un procedimiento de inducción, procedimiento de capacitación, puede estar ambos en un solo procedimiento. Y para las capacitaciones, pues se hace un procedimiento, un programa anual en las cuales se contempla, como estamos viendo aquí en un modelo, los temas a tratar, y esto se puede es impartido por el director técnico, o puede ser, en este caso, capacitaciones internas en la organización, o pueden solicitar también capacitaciones externas como los hace las mismas DIRIS u otras entidades en materias de, o el colegio, como en este caso, el colegio siempre permanentemente realiza y emiten para los que se acogen con la evidencia, con los certificados. Estas capacitaciones deben ser evaluadas en el caso que se lleven a cabo de manera interna en la organización, y las evaluaciones en el Perú hemos adoptado una forma que deben ser de manera escritas, y para ello pues debe haber una valla mínima, ¿no? Es una nota que esto lo define, no hay una regla en sí cuánto es la nota mínima, eso lo define cada institución. Algunos consideran una nota mínima, una valla mínima 13, algunos 14, algunos son más exigentes, 15. Eso lo define. Normalmente 13 hacia arriba lo consideran notas aprobatorias, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no logra cubrir esa nota? Pues se imparte nuevamente una retroalimentación y una evaluación. Y de esa manera se va fortaleciendo en sus capacidades y habilidades al personal. Bien, apreciados colegas, hasta aquí vamos a tratar, tengo entendido hasta las 12:30, no quiero extenderme mucho. Me confirma, doctor Marcial, me confirma, es hasta las 12:30, ¿no? Sí, doctor, 2:30 teníamos programado. Entonces, ok, entonces hasta aquí vamos a tratar el día de hoy. Más bien aperturamos a una ronda de preguntas, si hubiera algunas preguntas, para ir ya llegando al cierre de esta primera parte. Si hay algunas preguntas, muy gustosos para ir cerrando esta primera parte. Tienen micrófono abierto, los que desean preguntarlo, por favor, pueden hacerlo. Doctor Edwin, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Doctor, en el tema que usted está hablando, comentando, exponiendo, con respecto, por ejemplo, a las responsabilidades que se tiene como director técnico, ¿cómo podemos actuar, por ejemplo, en el caso de que el propietario no quiere, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, damos algunas indicaciones como debería manejarse, por ejemplo, el almacenamiento, etcétera, y de repente ellos hacen caso omiso, ¿no? Por ejemplo, si en mi almacén hay una parihuela o dos parihuelas que no deberían estar y se le pide, por ejemplo, que al propietario que lo retire, que se tenga que ir, y no, te dice que no, insiste y tienen como quien dice, ellos tienen la última palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos actuar en ese caso, doctor? Ah, muy interesante, muy importante el enfoque, doctora Lucinda Trujillo. Mis saludos. Siempre usted participando en
eventos de capacitación. Sí, sin duda, obviamente, en la práctica a veces nos encontramos en ello. Por eso es importante hacerles sensibilizar que nos piden una política de calidad y hacerle entender a ellos que la política de calidad es un compromiso que ellos firman, es como una declaración jurada que ellos firman que venga para sostener activo una farmacia, una botica, tienen que cumplir con ciertas características, ¿no? Partiendo de ahí. Pero ya si estamos, digamos, en marcha en la botica y necesitamos mejorar, pues siempre hay que evidenciar. Una primera herramienta en el cuaderno de ocurrencias o mejor aún hacer un correíto o mejor aún hacer un pequeño requerimiento a modo de un informe, ¿no? Como una autoinspección, siempre relacionándolo a la norma, ¿no? De acuerdo a la autoinspección que requiere el numeral tal tal de la BPOF, se requiere mejorar en estos aspectos, ¿no? Hacer el mantenimiento preventivo del aire acondicionado. Dos, se requiere mejorar o renovar o cambiar las parihuelas que están deterioradas con signos que requieren tratamiento o mejora un cambio para evitar estos posibles observaciones y usted le lleva ahí en el mismo manual, ¿no? Donde dice el no tener en estas condiciones puede generar una falta y eso puede incurrir en una observación y en una multa, en una sanción. Y para, digamos, de nuestra parte, no asumir dicha responsabilidad, hacerle la entrega de ello, ¿no? Debidamente, por esos canales. Puede ser correo, puede ser mejor aún como a modo de un informe, de una autoinspección que va a estar en los registros, de tal manera ante una visita inopinada o una visita de parte de la autoridad, pues uno sustenta que lo he pedido en tal fecha y lo he reincidido en mi pedido en tal fecha, pero ya escapa de mis manos, ¿no? Entonces, de esa manera uno también ya libra de esa responsabilidad, pero debidamente sustentada y justificada, ¿no? Y evidenciada. Sí. Muchas gracias, Muchas doctora gracias, Alexis. doctor. Muy amable. Gracias. Muy bien, doctor Marcial, si hubiera alguna otra inquietud, Bien, otra pregunta. ya no hay más preguntas, entonces ya vamos a finalizar nuestro curso y solamente recomendar a los colegas, por favor, igual tenemos el siguiente sábado, el clase igual de 9:30 a 2:30. Continuaremos con el curso BPF parte 2. Y también el tema programado para el día sábado está también el tema, doctor Robert Castro va a dictar que es relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, doctor Edwin, con eso ya lo finalizamos, lo cerramos clase de la segunda parte. Sí, correcto. Sí, doctor Marcial, mis saludos a cada uno de los colegas y futuros colegas que se han hecho presente el día de hoy. Ha sido para nosotros muy importante de seguir sensibilizando, así que lo esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias de mi parte, que tengan buen fin de semana. Saludos cordiales a todos. Buenas tardes. Bien, de igual manera, se va a compartir el video grabado también para que puedan volver a verse los que desean, ¿no? Igual las PPTs se va a compartir en una carpeta Google Drive compartido